que el huracán Fiona va a pegar la provincia de Nueva Escocia viernes por la noche y el agua está tan tranquila, así que es difícil imaginarse que se viene un huracán. Linternas de campamento por si perdemos electricidad. A ver cómo va avanzando la tormenta. El ruido de toda la lluvia y todo el viento. El recuerdo que me voy a llevar de esta tormenta va a ser la hospitalidad de la gente. Bueno amigos, estoy filmando un clip acá. No sé si esto va a ser un video o no, pero bueno, les cuento. Samuel y yo en este momento estamos viajando en la provincia de Nueva Escocia, en la isla de Cabo Bretón, y resulta que se viene un huracán. Y cuando nosotros llegamos aquí 4 o 5 días atrás, no teníamos idea que se venía una tormenta. Estamos aquí por motivos de trabajo, hemos venido a filmar. Y sí, medio como que llegamos y al día siguiente nos enteramos que esta tormenta estaba rumbo a esta parte de Canadá. Así que hemos decidido quedarnos acá y esperar que pase la tormenta antes de tomar nuestro vuelo de regreso a Alberta. Y quería documentar la experiencia porque medio como que todos se están preparando y no he visto algo así nunca en mi vida. Dicen que va a ser una tormenta bastante fuerte y el otro día fuimos a la tienda porque ha estado lloviendo tanto que yo necesitaba botas para la lluvia porque mis zapatos estaban empapados. Y la señora, cuando estábamos pagando, nos dice: ustedes no son de acá. Bueno, les sugiero que pongan gasolina en el vehículo, que saquen dinero del banco y que compren agua, que no parqueen el auto cerca de árboles, porque acá han tenido tormentas fuertes en el pasado y bueno, cuando se les corta la electricidad puede demorar hasta una semana hasta que reparen todo. Así que esperemos que eso no suceda esta vez, pero medio como que todos aquí en la provincia de Nueva Escocia se están preparando para eso. Y también, justo mi teléfono empezó a sonar con este anuncio del gobierno. Es una alerta de emergencia avisándonos que el huracán Fiona va a pegar la provincia de Nueva Escocia viernes por la noche. Van a haber vientos que van a causar daños, bastante lluvia y que es una tormenta peligrosa. Hay que quedarse adentro, alejarse de la costa, de los ríos y cargar todos los electrónicos que uno necesite por las próximas 72 horas, porque una vez que se corta la luz, si es que se llega a cortar, pueden ser aparentemente hasta 3 días. Así que bueno, nosotros tratamos de poner gasolina. La gasolinera ya se ha quedado sin gasolina, pero estamos bien porque tenemos 3/4 de tanque y estamos manejando un Jetta, así que no hay problema. Y vinimos a Tim Hortons a comer algo rápido porque el pueblo se está cerrando, los negocios se están cerrando y vimos que han puesto un anuncio en la puerta que van a estar cerrando hoy día, no van a abrir durante la tormenta. Y sí, no sé, una sensación medio rara estar aquí durante esta tormenta, pero no es mi primer huracán, así que después les voy a contar esa historia. Pero por ahora continuamos a nuestro próximo hotel, nuestro próximo destino. To the right. Ok, bueno amigos, recién acabamos de llegar al hotel donde vamos a estar pasando estas próximas 2 noches. Y me dio un poco de risa cuando estábamos haciendo el check-in, porque la recepcionista me dijo: wow, no planearon muy bien este viaje, ustedes han llegado justo para la tormenta. Y yo le estaba diciendo, bueno, cuando llegamos a Cabo Bretón 4 días atrás, no habíamos escuchado nada sobre la tormenta. Esto medio como que era novedades para nosotros. Antes de venir a Cabo Bretón, nosotros estuvimos en Alemania por más de una semana trabajando. Así que no estábamos siguiendo las noticias en Canadá. En la parte atlántica de Canadá especialmente no habíamos escuchado nada sobre esto. Recién escuchamos sobre el huracán que pegó en Puerto Rico. Creo que cuando llegamos acá, a la provincia de Nueva Escocia, hace unos días atrás,
Así que bueno, ahora se viene aquí en nuestra dirección. El hotel esta noche nos ha dicho que para la cena vamos a estar comiendo en platos de papel o platos de cartón, porque no saben si vamos a perder la electricidad en esta zona y no van a poder lavar los platos porque no funciona la bomba de agua y todo eso. Y sí, también muchos de los trabajadores que trabajan en este hotel, como viven lejos, se van a quedar acá, van a pasar la noche, han traído sus mascotas. Así que van a tener una noche de juegos, donde jugamos juegos de mesa y esperamos que pase la tormenta, básicamente. Así que va a ser una experiencia interesante. También nos han dado linternas de campamento, por si perdemos electricidad. Nos dieron dos linternas de estas y nos estaban diciendo, ok, estamos en una zona rural. Y nos estaban diciendo que la última vez que tuvieron una tormenta bastante fuerte como esta, perdieron la electricidad entre 3 días hasta una semana en las distintas zonas rurales de la isla. Así que no sabemos qué puede pasar y por eso que todos se están preparando, porque han tenido experiencias en el pasado con estas tormentas y más o menos saben cómo puede ser la situación por acá. Así que bueno, ese es el update. Estamos bien. Por ahora sigue lloviendo, una lluvia bien finita, no hay mucho viento. Así que tenemos una expresión en inglés, the calm before the storm. La tranquilidad antes de la tormenta o algo por el estilo. Y también les quería mostrar la vista desde nuestro dormitorio aquí en este hotel. Tenemos un dormitorio con vista hacia el lago Brador. Y bueno, en este momento ha dejado de llover y el agua está tan tranquila, parece casi un espejo. No hay una ola, no hay viento. Así que es difícil imaginarse que se viene un huracán, que se viene una tormenta. Pero por eso tenemos esa expresión en inglés de esa tranquilidad justo antes que la tormenta pegue. Así que ahora les voy a mostrar las vistas. Bueno amigos, mientras esperamos la tormenta, este hotel tiene piscina. Nadando en la piscina. En la piscina. Sí. ¿Sabes cómo dicen piscina en Argentina? Pileta. Pileta. En la pileta. En la pileta. ¿Cómo está el agua? ¿Fría? Ya, un poco de frío. ¿Tibia, más o menos? Está bien. Está Sí. bien. Okay, Me gusta mucho. Anda, nada. Chao. Chaucito. Bueno, de regreso a la habitación después de haber cenado y escuchado un poco de música y pueden escuchar un perrito ladrando. Algunos de los trabajadores aquí del hotel se están quedando por la noche y trajeron sus mascotas por la tormenta. Bueno, amigos, les traigo una pequeña actualización antes de ir a dormir por la noche. Recién son las 8:40. 8:39, un poco temprano, pero todavía estoy cansada. Y les quería mostrar el mapita, a ver cómo va avanzando la tormenta. Medio como que ha cambiado la dirección de la tormenta. Entonces, cuando estaba mirando, creo que ayer o esta mañana, iba a pasar por Port Hawkesbury, el lugar donde nos estábamos alojando estas últimas 2 noches. Pero ahora parece que la tormenta ha cambiado y sigue más rumbo hacia el este. Así que en este momento, si abro mi mapita, pueden ver la línea roja, parece que va a pegar Sydney, que es donde está el aeropuerto. Así que vamos a ver qué tan fuerte es la tormenta, qué sucede. Se supone que nuestro vuelo es este domingo. Veremos si podemos salir de la isla o no. Pero hasta ahora
todo bastante tranquilo. Está lloviendo, pero los vientos no han empezado. Dicen que van a haber ráfagas. No, dicen que van a haber vientos de hasta 120 kilómetros por hora y ráfagas de 140 160 kilómetros por hora. Pero hasta ahora eso todavía no ha sucedido. La tormenta va a seguir viajando hacia el norte y nos va a pegar esta noche o esta madrugada. Creo que como a las 2 de la mañana ya empieza a pegar y va a continuar toda la mañana. Así que veremos. Estamos en un resort. Así que es un hotel en una zona bien rural y no hay nada en esta zona por kilómetros y kilómetros. Así que cenamos acá. El hotel dio una cena gratis a todos los huéspedes que están pasando el huracán acá. También hubo música en vivo, así que escuchamos un poco de música. ¿Y qué más? Mañana nos han dicho, si es que perdemos la electricidad, tienen una estufita de camping, así que así van a preparar el desayuno para todos los huéspedes. Dicen que va a ser un desayuno caliente con huevos, panceta, todo eso. Así que veremos. Bastante esfuerzo están poniendo por sus huéspedes. Y eso es, ¿no? Seguimos tranquilos acá. Bueno, el clima todavía está bastante tranquilo y vamos a pasar la noche. Espero poder dormir. Espero que podamos dormir bien. Y eso es todo por ahora. No tengo mucho más que contarles. Voy a ver si les puedo mostrar algo por la ventana, pero ya se ocultó el sol, ya está oscuro, así que no creo que puedan ver mucho. Pero eso es. Así que nos vemos más tarde. Okay. Breakfast time. Morning. Bueno amigos, otra pequeña actualización. ¿Qué hora es? ¿8? ¿8 y media? 8 y media, sí. 8 y media de la mañana. Entonces, parece que la tormenta ya nos ha pasado por encima y ahora sigue viajando hacia el norte de la provincia. Y sí, la parte más fuerte de la tormenta pegó entre las 4 y las 6 de la mañana, pero la verdad que no la sentimos tanto, así no escuchamos tanto la tormenta porque acá tienen ventanas de doble vidrio, de doble paño, creo que se dice, y encima con esas cortinas oscuras, medio como que eso bloqueó el ruido de toda la lluvia y todo el viento, así que la verdad que dormimos bien, pudimos descansar y nos sentimos bien. Así que recién fuimos a desayunar, estaban sirviendo el desayuno, empezaron a las 7:30 de la mañana, un lindo desayuno considerando que estamos sin electricidad aquí en esta zona. Estaba leyendo las noticias esta mañana usando mis datos, lo poco que me queda, y parece que el 40% de la provincia de Nueva Escocia se ha quedado sin electricidad, pero como les mencioné ayer, tenemos todos los obreros, los trabajadores que trabajan para la compañía de la electricidad aquí en Nueva Escocia, que se están quedando en este hotel y ellos estaban desayunando y ya están por salir a empezar a arreglar las líneas. Y también habían muchos trabajadores que han venido de la provincia de Quebec a ayudar aquí en Nueva Escocia. Ya estaban preparándose para esta tormenta y enviaron gente. Y sí, el plan para el día de hoy, creo que nos vamos a quedar aquí adentro y leer y pasar el tiempo. Anoche, antes de que se nos corte la electricidad, vi que la aerolínea Air Canada estaba permitiendo cambios a los vuelos, a los pasajes para las personas que están
supuestamente volando de esta parte de Nueva Escocia, del aeropuerto en Sydney, así que son cambios sin costo. Así que vamos a ver de cambiar nuestro vuelo porque dudo mucho que podamos viajar mañana por la tarde. Y el único problema es que como estamos sin electricidad, sin Wi-Fi, no me puedo comunicar con la aerolínea y ya, vamos a ver cómo solucionamos eso. Bueno, aquí estoy de regreso en frente de la cámara, día sábado 24, 4:25 de la tarde y bueno, estoy de regreso con otra actualización para contarles cómo va la cosa. He estado prendiendo lo que me queda de mis datos en mi celular para leer las noticias y comunicarme con mi familia de vez en cuando para que sepan que estamos bien. Y estaba leyendo las noticias y como les había contado esta mañana que hay voluntarios de la provincia de Quebec que están ayudando a la compañía eléctrica aquí en Nueva Escocia a reparar la red eléctrica porque se han caído postes y cables y todo eso por la tormenta. Pero también estaba leyendo en mi teléfono que han venido voluntarios de la provincia de Nuevo Brunswick, del estado de Maine en los Estados Unidos. Y sí, es como un esfuerzo en grupo, si podemos decir. Así todas las provincias vecinas se han unido y enviado voluntarios para poder pasar este mal momento, ¿no? Después del huracán. Estaba leyendo que más de 90,000 personas están sin electricidad en la ciudad de Halifax, que sería la capital de Nueva Escocia. Ya les dije que creo que era 40% de Nueva Escocia o Cabo Bretón está sin electricidad también. Casi toda la isla de Príncipe Eduardo también sin electricidad. Nuevo Brunswick también ha sido afectado. Así que, bueno, van a estar trabajando en estos próximos días, tal vez próxima semana, para tratar de reparar todo el daño que la tormenta causó. Y también mi teléfono empezó a sonar otra vez esta tarde con otro anuncio. Estos son unos, no sé, son como emergencias, alertas que envía el gobierno canadiense. Cuando hay algo bastante urgente, los celulares de todos empiezan a sonar. Y básicamente traducido dice algo como que quédense en sus casas, los caminos o las calles todavía están peligrosas, hay muchas líneas eléctricas que se han caído, hay árboles que también se han caído y están bloqueando el camino. Dice que también los motoristas, los que han salido en sus vehículos o en sus motos, están interfiriendo con el trabajo de emergencia porque están creando tráfico. Así que le piden a la gente no salgan de sus casas. Si tienen que salir, por favor, quédense con familia o con amigos. Y también están abriendo centros en las comunidades para los que no tienen a dónde ir para pasar esa tormenta. Así que, bueno, eso. ¿Y qué más? Ayer les había dicho que les iba a contar la historia de mi primer huracán, porque este no es mi primer huracán. Y en realidad, bueno, este huracán Fiona era categoría 3 mientras venía subiendo por la costa hacia Canadá, pero después bajó a categoría 1 y tormenta subtropical, creo que le dicen. Pero bueno, les cuento la historia. Entonces, cuando yo tenía 12 años y mi familia se fue de Argentina, primero nos fuimos a vivir a los Estados Unidos y llegamos al estado de Florida, específicamente la ciudad de Miami. Y yo creo que hacían tal vez unas cuantas semanas que nos habíamos mudado a nuestra casa, que era medio como un apartamento dúplex, si se puede decir. Y me acuerdo que empezó a llover. Y empezó a llover duro y fuerte y empezó a llover por días. Y nosotros pensábamos, wow, el clima aquí en Florida es otra cosa, no estamos muy acostumbrados a esto, porque las palmeras se sacudían y nuestra cocina se estaba empezando a inundar porque la lluvia pegaba tan fuerte contra la ventana que se filtraba dentro de la casa.
y también el nivel del agua empezó a subir y la calle en nuestro complejo o condominio se inundó. Y no fue hasta que yo regresé al colegio unos días más tarde que todos los chicos estaban hablando sobre el huracán, cómo pasaron el huracán, qué sucedió, tararararara. Y recién ahí fue que nos dimos cuenta que lo que habíamos experimentado en los últimos días no era lluvia y no era cualquier tormenta, había sido un huracán categoría número 3, si es que me recuerdo bien. Y sí, nosotros en ese tiempo estábamos sin televisión, sin radio, solo teníamos unos colchones en el piso. Recién nos habíamos mudado y no había nada en la casa. Y ya, ese es mi recuerdo del primer huracán, que ni siquiera supe que estaba en un huracán. Así que en comparación esto no fue tan intenso porque, como les dije, el otro había sido categoría 3 y este empezó como categoría 3, pero después bajó a 1 y luego tormenta subtropical. Así que bueno, la tormenta sigue, se va hacia el norte y nosotros seguimos aquí en el hotel. Estaba mirando la página web del aeropuerto a ver si van a haber vuelos mañana o qué va a suceder. Y bueno, hoy han cancelado 3 vuelos, todos los vuelos al aeropuerto, y mañana ya han cancelado el primero del día, el de la mañana. Vamos a ver qué sucede en la tarde y vamos a ver si el camino hacia el aeropuerto está abierto, porque yo tengo que manejar toda la isla, ¿no? Así que bueno, esas son las novedades. No les hablo demasiado. Y bueno, tal vez nos vemos más tarde. Bueno, amigos, buenos días. Es el día siguiente, septiembre 25, día domingo. ¿Qué hora es? 10:42 de la mañana. Wow. Y bueno, estamos dejando el hotel atrás. Regresó la electricidad anoche como a la 1 de la mañana. Sí. Se prendieron las luces. Así que en esta parte de la isla ya tenemos electricidad. No es así en todas partes, pero bueno, llamé a la aerolínea, a Air Canada esta mañana. Dicen que nuestro vuelo va a salir, pero lo que sí, el aeropuerto queda en la ciudad de Sydney y esa ciudad está bajo un estado de emergencia. Porque pegó fuerte la tormenta ahí, así que todos los servicios de emergencia, voluntarios, están ahí tratando de limpiar, ayudar a la gente y reconectar la electricidad, todo eso. Es un poco caótico en este momento, pero bueno, tenemos que manejar 1 hora y 40 minutos, tal vez demore un poquito más. Sí. No sabemos cómo van a estar las condiciones del camino, pero parece que sí vamos a poder salir. Y les quería decir, la memoria o el recuerdo que me voy a llevar de esta tormenta va a ser la hospitalidad de la gente y qué bien se portaron con nosotros y todos los turistas, todos los huéspedes aquí en este hotel en Dundee, porque la verdad que nos hicieron sentir como familia, nos trataron muy bien, conversamos un montón con ellos, prepararon ricas comidas, aunque estaban cocinando en las estufitas de camping y todo eso. Así que, bueno, fue una experiencia positiva, aunque fue una tormenta algo difícil. Bueno, por ahora vamos a ir saliendo. Tenemos un viajecito. Tenemos un lindo viajecito a la ciudad de Sydney. Así que nos estamos viendo en un rato y tal vez les mostramos un poco a lo largo del camino cómo va todo. Así que nos vemos, amigos. Chao, chao. Chao, chao. Ok, bueno. Creo que entonces aquí vamos a terminar el video. Muchas cosas han sucedido. Primero que hemos salido del hotel y cuando íbamos rumbo al aeropuerto nos entró un mensaje que nuestro vuelo ha sido cancelado y en realidad todos los vuelos saliendo del aeropuerto en Sydney han sido cancelados porque esa zona está bajo estado de emergencia. Parece que les pegó bastante fuerte y el primer ministro de Canadá está enviando la Fuerza Armada
para ayudar a la gente en esa zona. Y también ahora llegamos a un pueblo, paramos en una cafetería a leer las noticias, a chequear, porque no teníamos internet en el otro hotel donde estábamos. Y nos estamos dando cuenta que esta tormenta fue mucho más fuerte de lo que habíamos escuchado y de lo que pensábamos, porque a nosotros no nos pegó tan fuerte, pero le ha pegado a otras provincias como la Isla del Príncipe Eduardo y también Terranova. Ahí las casas se las ha llevado el mar y hasta hay gente perdida en el mar también. Así que sí, ha sido un día medio triste para leer las noticias y todo lo que está sucediendo. Obviamente muy agradecidos de estar en buena salud y que a nosotros no nos pasó nada y que los daños en esta zona no han sido tantos o tan graves, aparte de unas cuantas inundaciones y, bueno, pérdida de electricidad y árboles caídos y cosas así. Pero en otros lugares fue mucho peor. Así que, bueno, nosotros vamos a donar a la Cruz Roja porque el gobierno también está dando así la misma cantidad de lo que uno pone, así que medio como que están duplicando las donaciones y eso hace sentido para tratar de ayudar a esta parte del país en las provincias del Atlántico. Y también creo que lo mejor que podemos hacer para los que piensan visitar Canadá o tal vez están en Canadá es visitar esta zona cuando se recupere y cuando puedan dar la bienvenida a turistas, ¿no? Para apoyar los negocios, los hoteles, los restaurantes y todas las personas que han sufrido con este desastre natural. Así que, bueno, nosotros estamos bien. Eventualmente vamos a poder salir de la isla de Cabo Bretón. Hoy no es ese día. Pero bueno, estamos esperando en un hotel y ya pronto regresaremos a Alberta. Así que eso es, con eso termino el video, me despido y ya nos estaremos viendo con otros videos más felices, espero. Bueno, eso es todo por hoy. Chao, chao.